¿Qué es ser una persona exitosa? ¿Y qué necesitamos hacer para ser una persona exitosa? Bueno, esta es una nueva sección de Pasavante al Aqueronte. Como saben, ya existe otra sección donde aparezco yo solita en esta mesa, que se llama Cacotopía, en el cual pues hablo de lo jodido que está el mundo y de mis pensares y sentimientos al respecto. Y aquí quisiera hablar más un poco acerca de el entendimiento sociológico, o bueno, el entendimiento del mundo desde quizá miradas sociológicas. Entonces, pues bueno, este tema me lo recomendó, me lo sugirió Rebe, si nos escuchas, saludos, muchas gracias por sugerir este tema, que es muy importante e interesante de analizar. Y así, si ustedes tienen temas que quieran hablar o que abordemos en este espacio, les agradecería un montón que me lo compartieran. Y pues nada, va a ser la primera edición de este espacio. Fiesta. Bueno, les presento a Diego Dreyfus, que si no lo conocen, seguramente sí. Es un coach de vida, ex actor. Creo que también es ingeniero, empresario, etc. Si no supieron, si quizá viven debajo de una roca, no se enteraron de todo lo que dijo últimamente, por lo cual se hizo viral. Y pues bueno, si es ese el caso, les voy a pasar un fragmento de lo que dijo. Si soy blanco, yo no tengo un privilegio que he abusado de él. Si soy rico, yo no soy el culpable de que te vaya mal. Bueno, eso es solo un fragmento. Si quieren ver todo el speech, los invito a que vayan a su TikTok, a sus redes sociales. Ahí pueden ver más información acerca de su forma de ver la vida. Y bueno, después de este fragmento dijo algo acerca del capitalismo. Dijo, ok, quitemos el capitalismo. Abajo del capitalismo tenemos la sociedad. Quitamos la sociedad. Debajo de la sociedad tenemos la naturaleza. Y en la naturaleza tenemos vivos o muertos. Y dice algo así, aprendes a comer o te comen. ALB. Sí, se te mueres ¿no? A la pip. Y dice, pregúntale a las cebras. ¿Hay sindicatos de cebras pobres, enojadas, indignadas, resentidas? Esto haciendo como una comparación entre las cebras y las leonas. O sea, hace como una alegoría así como diciendo, ¿a poco las cebras están enojadas, resentidas de que ellas tienen como este pelaje súper llamativo y no son tan hábiles y tal, comparado a los leones que son súper hábiles y que se pueden como camuflajear y tal? Entonces, pues dice, no, ¿verdad? No existen esos sindicatos. Y bueno, a lo que esta persona va es como hacer una analogía entre ¿cómo llamarlo? Esta selección natural y la selección social o darwinismo social, lo podríamos llamar así. Entonces, pues bueno, antes de comenzar, o bueno, de ahondar en este tema, sí quisiera decir que sé que es un tema complicado y más hablar respecto a este personaje porque tiene un fandom muy, muy loco y muy apasionado, diría yo. Incluso creo que es como una persona que se puede relacionar a Agustín Laje, a Ben Shapiro. Y son estas personas que tienen argumentos muy sólidos, se puede decir así, en términos de sentido común, de ser racionales, de buscar justo eso, como convencer al escucha a partir de argumentos que pueden sonar racionales. Y también pues creo que toman mucha esta estrategia de apelar hacia lo natural, hacia lo que es natural. Entonces, pues bueno, yo sé que muy seguramente acá en los comentarios habrá muchas personas que digan que no sé argumentar, que no sé hablar, que tengo disonancia cognitiva. Es un término muy común entre estas personas,
es interesante analizarlos. Y sí, quizá digan que ya quisieran ver a esta persona, a Diego Dreyfus o a cualquiera de estos, Agustín Laje, Ben Shapiro, estar aquí conmigo y tener un debate y que me destroce. O sea, sí, lo sé. Seguro no faltarán y está bien. La vida es un riesgo, carnal, dicen en el barrio. El que tiene miedo de nacer, que no nazca mejor. Pero bueno, creo que la intención de Pasavante, pues justo es eso, ¿no? Como crear un espacio, o al menos para mí lo es, crear un espacio en el cual se hablen de cosas que quizá sean peligrosas, que quizá puedan ser retadoras o que quizá no gusten a ciertas personas, pero que desde mi perspectiva es necesario pues hablarlo. Y en este caso creo que es muy importante dar cuenta de lo peligroso que pueden ser estos discursos de estas personas que les comento, específicamente de Diego Dreyfus. Y bueno, les voy a explicar por qué. El primer aspecto que yo podría como mencionar para contrastar este discurso de Diego Dreyfus sería que, pues sí, como les digo, apela a este falso naturalismo en aspectos sociales. Como les mencionaba, existe una línea teórica que se llama darwinismo social, que estuvo muy en boga después de la Primera Guerra Mundial, y la cual pues sí menciona que, o sea, es como una analogía de la selección natural, en el cual pues el más apto, el que tiene más fuerza, el que tiene más dinero, el que tiene más capital, es el que va a poder sobrevivir en comparación de aquellos grupos más débiles, vulnerables, minoritarios incluso, que pues no tienen la capacidad de tener estas herramientas para sobrevivir. Esta línea de pensamiento, se me ocurre Herbert Spencer, que es como uno de los principales que llevó esta analogía del darwinismo natural al darwinismo social. Se centra mucho pues justo en esto que les digo. Incluso mencionaba que pues que las personas adineradas, bonitas, guapas, con educación debían de procrear entre ellos, y pues así, de alguna manera se iba a crear como una eugenesia natural, por así decirlo. Entonces, pues bueno, esto justamente, este pensamiento inspiró genocidios, tales como el armenio y pues incluso el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Pues muchos biólogos e historiadores mencionan que esto es una falacia de apelación a lo natural. Es decir, que es un sesgo cognitivo. Estoy aprendiendo sus términos. Tienes que aprender las armas del enemigo. Huevo. Es un sesgo cognitivo el pensar que todo lo natural es positivo, y a partir de eso se le da una carga moral. Entonces, pues, como les menciono, biólogos e historiadores se han posicionado en contra de la utilización de estos términos, de estas líneas de comprensión propias de su área, pues digamos que querer imponer ciertas guías morales o pues incluso ejes de desarrollo social, como es este caso. Entonces, pues bueno, justo después de la Segunda Guerra Mundial fue que empezó pues justamente esta desacreditación a esta línea de pensamiento. Sí, fue muy mal visto, fue descartado, porque pues bueno, justamente se cree que fue como, o no se cree, fue el fundamento del pensamiento del nazismo. Entonces, pues sí, fue superado hace mucho tiempo. Otra cuestión que creo que está muy superada dentro de las ciencias sociales y de los estudios sociales, y a los cuales este discurso apela mucho, es a esta, pues digamos que la acción social centrada en la frustración, el enojo, e incluso ve a los movimientos sociales como esta masa irracional. Esto hablando, por ejemplo, de la parte en la que Diego Dreyfus menciona acerca de los sindicatos de las cebras enojadas y frustradas, indignadas, resentidas, en fin. Creo que
se podría mencionar que quizá tiene de trasfondo este tipo de pensamiento, el cual pues también estuvo en boga en los años 50, 40 antes. Y pues en realidad ahora se piensa que estas teorías son sumamente reduccionistas, en tanto que pues los movimientos sociales son mucho más complejos. No puedes entender los movimientos sociales como una masa irracional, porque incluso pues el rational approach nos menciona que pues en realidad los sujetos deciden unirse a los movimientos sociales debido justamente a un proceso de racionalidad. Y bueno, regresando un poco a estas teorías un tanto, yo diría, reduccionistas, podríamos mencionar a LeBron, a Merton. Y bueno, estos pensadores pensaban que los movimientos sociales eran una patología generada, como les digo, a partir de la frustración y de sentimientos irracionales por parte de una minoría agitada. Y pues bueno, ya después se creó esta teoría de la privación relativa, la cual también hace referencia a este sentimiento de frustración como motor para que los sujetos, los actores, se unieran a los movimientos sociales. Yo no digo que se descarte, porque pues como he estado diciendo en todos los episodios de Pasabante al Aqueronte, si nos siguen, yo siempre digo que hay cosas que se pueden recuperar de cada teoría, o al menos incluso como análisis, ¿no? O sea, como parte de esta trayectoria del conocimiento, o sea, cómo es que de ahí se partió a crear una nueva teoría. Eso es muy interesante. Y justamente este tipo de teorías fueron superadas, o bueno, más bien la realidad ya no encajaba en estas teorías, ¿no? Justamente en los años 60, 70 se crearon todos estos movimientos, los cuales no solamente se podían explicar a partir de un sentimiento de frustración, sino más bien a partir de diferentes concepciones de valores, ¿no? O sea, estos grupos estaban en contra de los valores hegemónicos, tenían diferentes estilos de vida, ya no cabían, digamos que, en el entendimiento de estas teorías. Entonces, es a partir de estos años, del 68, por ejemplo, la movilización del 68, que se crean estas nuevas teorías para explicar los movimientos sociales. Algunos lo llaman teorías de los nuevos movimientos sociales, que justamente hablan de eso, que son fenómenos mucho más complejos que no podemos reducir solamente a es que están frustrados, ¿no? Entonces, pues bueno, eso quedó superado. Y bueno, ya entrando a la parte que creo que es como el corazón de esta narrativa de Diego, es el aspecto de la meritocracia. Es un término, o sea, bueno, hablando ya como en una definición, se puede entender como aquel orden social en el cual las recompensas son distribuidas a los individuos de acuerdo a criterios de mérito personal. El sociólogo Michael Young en 1962 escribió una novela distópica, diría yo, en la cual pues habló al respecto, y de hecho a partir de esto se acuñó el término de meritocracia. Se llama The Rise of Meritocracy, y bueno, en ella este autor define el mérito como una suma entre la inteligencia o el talento más el esfuerzo, y esto nos da mérito. O sea, entre más inteligencia o más talento tengamos y entre más esfuerzo le echemos a la vida, más mérito vamos a tener. Y pues bueno, eso suena muy bien. Creo que a todos nos... Pues es como, sí, güey, suena bien, ¿no? Entonces, suena muy bien. A mí también, o sea, bueno, me gusta. Pero, hay un gran pero. Hay algo que estamos dejando de lado en esta suma. Y es el hecho de que existen resultados desiguales, a pesar de que exista un mayor esfuerzo, a pesar de que exista una mayor inteligencia, debido a que existen condiciones preexistentes desiguales. Y bueno, creo que esta fórmula se centra, digamos que en un ideal de productividad. Es decir, a mayor eficiencia productiva, mayor acumulación de capital. Y como les digo, eso suena muy bien porque en teoría debería de resultar en mejores condiciones de vida. Pero, como les digo, no se está considerando
condiciones preexistentes de las personas. Es decir, existen condiciones que se heredan y que se transmiten de generación a generación. Por un lado están aquellas personas que son herederas de diferentes tipos de capital, sea capital cultural, social, capital económico. Y por otro lado están aquellas generaciones de personas que pues no tienen esa oportunidad de heredar o de ser herederas de alguno de estos capitales. Es así que se centra como el origen de esta desigualdad de condiciones que les menciono. Y bueno, en términos un poco marxistas, se podría decir que esta diferencia recae entre los dueños de los medios de producción y aquellos que son simplemente o solamente, diría yo, dueños de la fuerza de producción. Entonces, puede que los dueños de los medios de producción puedan tener acceso a estos tres tipos de capitales que les menciono y que incluso las hereden de mucho tiempo atrás, a comparación de estos otros que quizás solamente tienen oportunidad de trabajar y de no dedicarle espacio ni tiempo a otro tipo de capitales como es el cultural. Sí, hay mucha gente que ni siquiera puede terminar la primaria, la prepa, menos una educación universitaria, debido a que se deben de verdad es una necesidad sumarse a las fuerzas de trabajo. Entonces, pues bueno, justo creo que aquí podemos subrayar este inicio de las condiciones desiguales, las cuales se perpetúan de generación en generación en generación. Y pues bueno, de hecho, no sé si les suene este término que está muy en boga, que se llama Nepo Babies, y que hace referencia a estos hijos de personas importantes de Hollywood, de artistas, de cantantes, que pues de alguna manera tienen esta posibilidad, esta oportunidad de tener más oportunidades de éxito debido a que son hijos de X o Y persona. Entonces, pues bueno, justo este término de Nepo Babies viene del concepto de nepotismo, que como saben se refiere a este éxito, el cual es generado no por el mérito propio, sino por ser amigo de tal persona, sino por ser leal a tal político. Es decir, justo, no es algo que se genera a partir del esfuerzo propio, sino a partir de esto que es heredado o que es dado por estos vínculos de confianza. Entonces, pues bueno, esto lo vemos incluso en la política, ¿no? Incluso pienso en el hermano de AMLO y tal, ¿no? Hay muchos ejemplos. También pienso en Willow, la hija de Will Smith, en fin. Sí, creo que aquí estoy mezclando ejemplos, pero sí, sí, hay muchos ejemplos de esto. Y pues creo que un símil que podríamos pensar para entender esto es que muchos tienen que subir por las escaleras normalitas, ¿no? Las que conocemos. Y otros tienen la oportunidad, el privilegio de irse por las escaleras automáticas. Entonces, bueno, otro término que podemos relacionar respecto a la meritocracia es el de estratificación y movilidad social. El de estratificación, pues sí se refiere como a esta separación o categorización respecto a nuestras condiciones sociales o específicamente nuestras condiciones socioeconómicas. Y el de la movilidad social lo podemos entender como el cambio de condición socioeconómica, así en términos muy, muy llanos, ¿no? Y bueno, cuando esta movilidad social es positiva, se refiere a que alguien logró subir su posición socioeconómica y esto se impacta o se refleja en sus condiciones de vida, es decir, se logra mejorar sus condiciones de vida. Y bueno, parte importante de esta movilidad social es, como pueden suponer, la educación. Sin embargo, pues es importante mencionar que justamente la educación, como les mencioné, depende mucho de otras condiciones como les mencionaba, del capital social, el capital cultural, el capital económico. Es decir, si una persona no tiene suficiente capital económico,
no va a lograr acceder, o bueno, no va a tener las mismas oportunidades educativas que otras personas que sí lo tengan. Para mencionar algunas cifras, podemos mencionar que en el 2019, al menos 2.9 millones de jóvenes en México concluyeron sus estudios de educación media superior. Sin embargo, solamente 1 millón actualmente cursa el nivel superior. Es decir, que de estos 2.9 millones, solamente 1 millón continuó con sus estudios, y esto, por lo que les mencionaba, principalmente, muchos tuvieron que sumarse a la fuerza laboral porque, no sé, presentaron alguna emergencia en casa, ya no alcanzaba para, no sé, para los gastos diarios, en fin. Sí, creo que aquí vale la pena como pensar los términos microsociales, ¿no? O sea, cada uno de estos jóvenes que no pudo continuar con sus estudios tiene una historia detrás. De este millón que pudo continuar con sus estudios a nivel superior, solamente el 17%, bueno, esto es una proyección, ¿no? O sea, debido a los estudios previos, solamente el 17% probablemente logre graduarse. Bueno, incluso pensando en nuestros compañeros, ¿no? O nosotros mismos, por alguna otra razón, debimos de dejar de estudiar o debieron de dejar de estudiar. Conozco muchos compas que no pudieron continuar con sus estudios justamente porque se tuvieron que, como les digo, encontrar trabajo, en fin, ser sustento familiar incluso. Y bueno, sé también que así como les menciono, así como que, pues mi compa tal, mi compa XY, también existe otra historia, también existe esta otra persona que logró superarse, que logró salir de el barrio bravo, que ahora tiene su emprendimiento y que ahora es, no sé, tiene mucho varo, que ahora es muy importante, muy reconocido y tal. Es como este héroe, o también podríamos mencionarlo como este self-made man, que bueno, que es mucho de la cultura estadounidense, pero que justamente hace mención a esto, ¿no? De esta persona que de alguna manera logró vencer estos obstáculos que les menciono y que ahí está triunfando, como Belinda. Como siempre. Y pues bueno, justo regresando a este self-made man, pues se basa mucho en mitos, sí, yo diría que en mitos fundacionales de Estados Unidos. Incluso pienso en figuras como Benjamin Franklin, que pues escribió mucho acerca de esta promesa de justicia social basada en el trabajo y la prosperidad. Pero justamente creo que es como el sueño americano, ¿no? Que es como esta promesa de condiciones equitativas, mejores condiciones para todos, en el cual si te partes el lomo y le echas ganas, vas a salir adelante. Suena muy bien, la verdad. Y además de que es buena propaganda estadounidense, ¿no? O sea, entendiéndola como la tierra prometida, la tierra de abundancia, la tierra de oportunidades para todos. Sin embargo, pues ya si nos cuestionamos un poco acerca de las condiciones de los migrantes de Estados Unidos, pues creo que sí como que contrasta un poco todo esto, ¿no? Para empezar, pues puede que les paguen más en trabajos que acá en México no pagan mucho. Sin embargo, también hay que considerar que allá la vida es más cara. Pienso, por ejemplo, en la educación, ¿no? En cuánto gasta una persona estadounidense o, bueno, que radica en Estados Unidos para pagar una educación pública. O sea, ya ni hablar de la educación privada, sino una educación pública. Investigando un poco, CNN dice que en el 2022 la educación en una universidad pública costaba $27,570. Bueno, considerando que son 4 años, ¿no? Y a eso se le debe de sumar gastos como de la matrícula, alojamiento, transporte, libros, insumos, en fin. Y más o menos le calculaban $27,330. Entonces, si le sumamos, hagan cuentas, ¿cuánto implicaría? ¿Cuánto serían pesos? Mucho dinero. Mucho dinero. Y eso en una pública, ¿no? Una community college.
Y bueno, ya también hemos hablado acerca del acceso a la salud en Estados Unidos. Creo que sí lo mencionamos en algún Cacotopía. Pero bueno, sí, es justamente eso, ¿no? O sea, los servicios de salud son muy caros. Entonces, si vamos sumando estos gastos, pues no veo difícil que un inmigrante pueda realmente llegar y automáticamente ser exitoso y tener estudios y tal, ¿no? O sea, quizás se pueda hablar como algo muy a distancia, muy de descendencia, pero creo que ya en este punto no hay garantía de ello. Y bueno, creo que pudieron notar que hice uso de algunos términos marxistas. Es claro que una teoría social que va en contra de la meritocracia es pues el marxismo. Sin embargo, ya veo a muchos diciendo por ahí, eso está superado, bla, 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 bla. Y lo entiendo. O sea, sí. Pero bueno, también me gustaría decir que existen muchos pensadores sociales que dieron ahí como alguna pauta para decir así como que, oigan, quizá esto no termine muy bien. y bueno, sí es Marx, pero también es Durkheim, también es Weber, los cuales pues hacen referencia a que este tipo de dinámicas de alguna manera son legitimadoras de la desigualdad. Si queremos pensar en algún sociólogo pues más para acá, más moderno, podemos mencionar a Pierre Bourdieu. Como también he mencionado en algunos episodios, hace referencia a este hábitus, el cual se compone de diferentes capitales de los cuales nos rodeamos y ejercemos incluso, ¿no? O sea, pensando justo en el capital cultural, el capital social y el capital económico. Podríamos pensar en el cultural, que incluso se divide en 3 tipos. La verdad es que ahorita solo tengo en mente la objetiva, la cual pues se centra como en los recursos que tenemos a la mano para cultivarnos, pensando como en libros, en escuelas, o sea, todo aquello que nos permite ser parte de una esfera cultural. También está el capital cultural institucionalizado, pensando justamente en los títulos, ¿no? Los títulos que tenemos, que de alguna manera, entre más títulos tengamos, pues más renombre vamos a tener, más respeto podríamos generar entre los académicos, seguramente. Y bueno, y también está el capital social, que tal cual justamente hace referencia al reconocimiento que generamos hacia los otros, digamos que al estatus que generamos, y el capital económico, que pues tal cual son los recursos que poseemos. Y si lo pensamos bien, pues están todos vinculados entre sí. Entre más tengamos uno, muy probablemente también tengamos lo otro, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que por ahí va la reflexión que quiero hacer. Suena muy bien esta parte del mérito, suena muy bien esto de entre más esfuerzo, entre más talento, entre más inteligencia tengamos, pues más mérito. Sin embargo, creo que ya pasándola a la praxis, pasándola a la realidad, existen muchas condiciones que limitan esta fórmula. Y pensando justamente en este héroe o esta persona que logró salir adelante, que logró la movilidad social ascendente, creo que está muy bien por ellos, muy bien. Sin embargo, sí hay que decir que son la minoría, ¿no? O sea, generalmente se logra una movilidad social descendente, hacia abajo. Pero es muy difícil lograr esta movilidad social de manera positiva justamente por todo lo que les acabo de explicar. Esto fue solo como una pequeña embarrada de cómo podemos entender y analizar la meritocracia desde una perspectiva de, pues no sé, de enfoque sociológico, si lo queremos ver así. Por supuesto que no es nada profundo, ni mucho menos, pero sí nos da ciertas pautas. Y les invito mucho a que si les interesa algún pensamiento o algo que hayan cachado por ahí, pues que ustedes mismos vayan, busquen textos. Si quieren que yo les recomiende, también puede ser, me pueden escribir. En fin, sí quisiera que fuera como un espacio de reflexión para todas y todos. Quizá yo no haya mencionado algo, quizás se me escapó algo. Entonces, pues también estaría chido que me lo hagan saber. Y pues bueno,
sería todo de nuestra primera edición de... No sé cómo se va a llamar esto, pero... Nuestra primera edición. Y espero que haya muchas más. Y gracias si llegaron hasta acá. Les mando un saludo. Adiós.